El diente de león, también llamado achicoria amarga, es una planta que se ha usado con fines medicinales desde la antigüedad para eliminar líquidos, para problemas digestivos, hepáticos, renales, del corazón y otros que después comentaré, y para eso se ha utilizado toda la planta, sobre todo la raíz y las hojas. También se ha usado las flores, el tallo e incluso las semillas. Se ha utilizado en forma de infusión, si son las hojas, de decocción, si son las raíces, también en forma de extractos, en cápsulas, tinturas, incluso en pomadas e ungüentos. ¿Y cuál es el problema? Que muchas personas consideran que esta planta es una maleza, una mala hierba y que hay que eliminarla. ¿Cuál es la consecuencia? Que pierden la oportunidad de aprovecharse de sus beneficios. Por eso en este vídeo voy a hablar de los beneficios para la salud del diente de león, cómo podemos utilizarlo y de las precauciones que debemos tener en cuenta para hacer un uso responsable. Es beneficioso para eliminar líquidos, es decir, por su efecto diurético. Este es un uso tradicional y esto sirve para procesos en los que hay un acúmulo de líquidos en el cuerpo, pero también para eliminar toxinas a través del riñón, para facilitar este proceso, y también para prevenir en cierta medida la producción de piedras en el riñón. Lo que hay que tener en cuenta es que si este acúmulo de líquidos en el cuerpo se debe a una insuficiencia renal, es decir, a que no funciona adecuadamente el riñón, o se debe a una insuficiencia cardíaca, que no funciona el corazón de forma adecuada porque no bombea la suficiente sangre, esto siempre tendría que controlarlo el médico. Beneficios para el reumatismo. Se ha utilizado de forma tradicional para dolores articulares por artritis, para dolores musculares o dolores óseos por el efecto que tienen los polifenoles, que es un efecto antiinflamatorio y antioxidante que ayudaría en este sentido. Es beneficioso para el aparato digestivo porque facilita la digestión y tiene un efecto laxante suave. Para esto se usan sobre todo las raíces y también las hojas de la planta. ¿Por qué tiene este efecto beneficioso? En primer lugar, porque facilita los movimientos intestinales y así el tránsito o el movimiento de los alimentos por el intestino irá más rápido, se facilitará. También incluso mejora la contracción del estómago y el vaciado del estómago, y tiene un componente importante de fibra que hace que aumente el volumen de las heces, y esto también es bueno para esta movilidad del intestino. Tiene una sustancia que se llama inulina que tiene un efecto prebiótico, es decir, que facilita el crecimiento de las bacterias buenas del intestino, de la microbiota, que esto también es beneficioso para la digestión y para la salud en general. Tiene también un efecto colerético y colágogo. Esto significa colerético, que estimula la producción de bilis por parte del hígado, y colágogo, que estimula la contracción de la vesícula biliar y con ello la liberación de bilis hacia la parte superior del intestino delgado, y esto favorece la digestión de las grasas porque la bilis sirve para esto. Beneficios para el hígado. En parte es por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Los antioxidantes neutralizarían los radicales libres que están relacionados con enfermedades hepáticas, y también si se suma el efecto antiinflamatorio, esto sería beneficioso. También se ha visto en algunos estudios que tenía un efecto protector del hígado contra tóxicos que podían actuar en este hígado, y también el efecto que tiene de estimular la secreción de bilis no solo facilita la absorción de grasas en el intestino, sino que además facilita la eliminación de toxinas por parte del hígado. Esto se basa sobre todo en estudios de laboratorio con animales o en probetas o en tubos de ensayo, pero los resultados son prometedores. Beneficioso para bajar la presión arterial. Esto se debe sobre todo al efecto diurético, es decir, de eliminación de líquidos, pero también porque tiene una cantidad de potasio que favorece esta bajada de presión arterial. Beneficioso para bajar los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Esto se atribuye sobre todo a sus efectos en el hígado y en el intestino debido a las sustancias antioxidantes y antiinflamatorias que contiene. Estos efectos se basan sobre todo en estudios de laboratorio, en tubos de ensayo y en animales del laboratorio, en ratones, también en conejos, y hace falta más investigación en humanos, pero es prometedor. Es beneficioso para regular los niveles de azúcar en la sangre. Esto se atribuye sobre todo a unos polifenoles que contiene, que son el ácido chicórico y el ácido clorogénico, y también a otro tipo de sustancias que se llaman terpenoides. Lo que harían es aumentar la producción de insulina y también la entrada de glucosa o de azúcar
en las células de los músculos, es decir, que serían más sensibles a la acción de esta insulina. Además, disminuiría la absorción de glucosa en el aparato digestivo y todo esto contribuye a que se nivelen más los niveles de azúcar en la sangre. Esto se basa sobre todo en estudios en tubos de laboratorio y en animales de laboratorio, pero es prometedor. Beneficioso para el corazón y los vasos sanguíneos. Esto se deduce por el efecto de bajar la presión arterial, de bajar el colesterol y los triglicéridos, de ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. También estos efectos que hemos dicho en el aparato digestivo son beneficiosos para la salud en general y también tienen un cierto efecto dilatador de los vasos sanguíneos que ayuda a que el flujo de sangre sea mejor y esto también sería beneficioso para el corazón y para la salud cardiovascular en general. Beneficioso para la salud ósea porque protegería de la pérdida de hueso. Esto se atribuye a su contenido en calcio, también en vitamina K, que es algo que tiene en común con otros vegetales de hoja verde, y también por su contenido en inulina, que es una sustancia prebiótica, es decir, que favorece la flora intestinal, como hemos comentado antes, las bacterias intestinales saludables que favorecen la digestión e indirectamente son buenas para la salud del hueso. Y también por las sustancias antioxidantes, polifenoles, terpenoides, que tienen efectos beneficiosos para proteger el hueso y la salud en general. Beneficio para la salud de la piel. Se ha utilizado por las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias para problemas como por ejemplo el daño en la piel causado por la luz solar, también para el envejecimiento de la piel, para problemas inflamatorios como eczemas, acné e incluso psoriasis. ¿Y cómo se ha utilizado? Pues las mismas infusiones o decocciones aplicadas de forma local. También se han utilizado cremas o ungüentos de dientes de león. También se ha aplicado aceites que estaban infusionados con diente de león y también de forma local jugos de diente de león. ¿A qué se deben los efectos beneficiosos para la salud que he comentado? Pues se deben, por una parte, a las sustancias antioxidantes antiinflamatorias, incluso antimicrobianas, que favorecen el sistema inmune que tiene este diente de león, como por ejemplo polifenoles, como esto que he dicho del ácido chicórico, ácido clorogénico, también tiene terpenoides y también carotenoides como el betacaroteno, que todos estos combinados hacen que tenga estas propiedades beneficiosas. Pero también porque es una planta muy nutritiva. Tiene fibra, entre ellas tiene la inulina, que hemos dicho que tenía una actividad prebiótica que favorece la flora intestinal saludable, pero también tiene vitaminas, como por ejemplo la vitamina K que hemos comentado, pero también la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E, y también tiene minerales que hemos comentado, el calcio y el potasio, pero también tiene hierro y magnesio, y todo esto combinado hace que tenga unas propiedades muy beneficiosas. La advertencia es que muchas de estas propiedades beneficiosas se basan en el uso tradicional y también en estudios de laboratorio que son preliminares porque están hechos sobre todo en tubos de ensayo en el laboratorio y también en ratones de laboratorio y hacen falta más estudios en humanos. ¿De qué forma se usa el diente de león? Es muy versátil, se puede utilizar de muchas maneras en la cocina o con objetivos medicinales. En la cocina se puede utilizar crudo o cocido, con ensaladas, normalmente se utilizan las hojas tiernas o también se puede utilizar en forma de salteados de verdura. Hay múltiples fórmulas. Después también están las infusiones o las decocciones. Las infusiones serían sobre todo para las hojas, aunque también se utilizan las flores, y las decocciones para las raíces. Después ya tenemos cápsulas que llevan polvo de diente de león o también extractos fluidos, tinturas y también extractos secos, que también los puedes utilizar para hacer infusiones, que pueden ser como por ejemplo este que tengo aquí, no sé si se puede ver, en el que hay una mezcla de hojas y de raíces. También lo puedes utilizar para hacer infusiones. Aparte también hay aceites que se pueden hacer, que consisten en poner un aceite, infusionarlo con diente de león, y también hay pomadas, cremas y ungüentos que se utilizan a nivel local. Incluso las infusiones y las decocciones a veces en lugar de beberlas lo utilizan a nivel local encima de la piel. ¿Cómo se hace un té de diente de león? Aquí puedes hacer una infusión o una decocción. La infusión se utiliza sobre todo con las flores y las hojas y la decocción se utiliza con las raíces porque es
más intensa. En el caso de la infusión, 240 mililitros de agua aproximadamente, los llevas a ebullición y después, cuando se enfríe un poquito, esta agua caliente la pones en un recipiente en el que están las plantas. En este caso, el diente de león, que serán las hojas o las flores. Lo tapas, esperas unos 5 o 10 minutos, después lo cuelas y este es el líquido que te puedes beber. En el caso de la decocción, pondrías la misma cantidad de agua a ebullición y le has introducido dentro las raíces de diente de león y cuando empieza a hervir, lo que haces es ponerlo a fuego lento, es decir, bajas la temperatura durante 10 a 20 minutos. Después esto lo colarás y este líquido es lo que te bebes. ¿Qué cantidad de diente de león se utiliza para estas tisanas? Hay que tener en cuenta que normalmente se utilizan las hojas o las raíces secas y troceadas e incluso molidas en unas cantidades estándar, de una forma estándar, y con esto se pueden calcular las dosis. En el caso de las infusiones de hojas se utilizan unos 4 a 10 gramos que se puede consumir de 1 a 3 veces al día y en el caso de las decocciones se utilizan las raíces de 3 a 5 gramos de 1 a 3 veces al día. Lo que pasa es que muchas veces se utiliza una mezcla, como lo que he enseñado antes, que son raíces y hojas troceados, y aquí la dosis sería intermedia, de 3,5 a 7,5 gramos hasta 3 veces al día, o sea, de 1 a 3 veces al día. Todo esto dependerá de cuáles son los objetivos. Habrá que ver las instrucciones del fabricante, pero si lo que tienes es un objetivo medicinal, lo razonable es consultar con algún médico que trabaje con este tipo de productos. ¿Cuáles son los efectos adversos, contraindicaciones e interacciones que puede tener el diente de león? En general, si se utiliza dentro de la cocina, en la alimentación normal, se considera que es una planta segura. Podría tener algún problema usada en forma de planta medicinal o de suplemento. Algunas personas se quejan de que tienen dolor de cabeza o palpitaciones, boca seca y síntomas similares, pero lo más frecuente sería tener molestias en el estómago, porque debido a sustancias que contiene el diente de león puede aumentar la secreción de ácido del estómago y esto dará molestias, sobre todo en personas que están predispuestas. Por eso a veces lo que se hace es dar el diente de león cuando se hace en infusión o en decocción, hacerlo junto a una planta mucilaginosa como la malva, el malvadisco, porque estas sustancias cuando se juntan con el agua forman una especie de gel que protegería el estómago. En el caso de que tengas úlcera, hay que consultar con el médico, una úlcera de estómago o úlcera duodenal. El diente de león está contraindicado en casos de alergia, tendrás una erupción cutánea con picazón, malestar, depende de la intensidad de esta alergia, en este caso no podrás consumirlo, y también está contraindicado en situaciones de piedras en la vesícula biliar, sobre todo si hay obstrucciones de la vesícula biliar y si hay colangitis, es decir, inflamación de las vías biliares, porque ya hemos dicho que tenía este efecto colágogo y colerético de aumentar la producción de bilis y de secreción de bilis hacia el intestino, y si hay piedras podría empeorar mucho la situación. O sea que esto sería una contraindicación. Y hay que consultar también, no hay que tomar decisiones por cuenta propia si tienes alguna insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o si tienes trastornos de la coagulación. Porque si el hígado no te va bien, el riñón no funciona del todo bien o el corazón no bombea suficiente sangre o tienes problemas para coagular la sangre, podría predisponerte o darte problemas secundarios más graves. O sea que en estos casos lo prudente siempre es consultar con un profesional de la salud que te oriente. Después, interacciones, hay que tener en cuenta que pueden interaccionar con antihipertensivos, sobre todo con diuréticos, se puede potenciar el efecto, con antidiabéticos, también por el mismo motivo, por ejemplo la insulina o antidiabéticos orales. Después hay que ir con cuidado también con los anticoagulantes, también porque se puede potenciar el efecto, y también con algunos antibióticos y también con el litio que se utiliza para el trastorno bipolar, que también puede haber interferencias. Durante el embarazo y la lactancia no se recomienda porque no se tienen suficientes datos. Te dejo aquí otros vídeos sobre plantas medicinales y temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.